El pensamiento. En esta ocasión platicaremos de pensamientos, operaciones, expresiones y contenidos. El pensamiento es el resultado de conocer y consiste en la representación mental de un objeto producto de la actividad de pensar de un sujeto. Es una representación interna, a saber, las intelectuales. Como ya vimos, se llaman así porque son el resultado de la actividad cognoscitiva llamada inteligencia. La actividad de pensar recae sobre las representaciones internas, sensitivas o intelectuales. Estas las adquirimos previamente, ¿o no? Veamos ahora los tipos de pensamientos. Los tipos de pensamientos son tres. La idea, el concepto, el juicio y el raciocinio. La idea o concepto, atendiendo a su definición nominal o etimológica, viene del griego idea, eidos, que significa yo vi, y la palabra concepto proviene del latín conceptum, que significa recoger. La definición real de idea o concepto es la representación mental de un objeto sin afirmar ni negar cosa alguna acerca de él. Por ejemplo, hábito, computadora, flor, edificio, alma. El juicio, atendiendo a su definición nominal, proviene del latín judicare, que significa juzgar. La definición real de juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra, o bien es la representación mental mediante la cual afirmamos o negamos el ser o la existencia de las cosas. Ejemplo, el hábito es una cualidad estable, la computadora es negra, esta flor es un clavel, el edificio no es una escuela, el alma es un principio vital. Como se puede apreciar, lo característico del juicio es el verbo ser. Definición nominal de raciocinio. Viene del latín raciocinium, que significa raciocinio, raciocinar o uso de la razón. La definición real de raciocinio es la representación mental en la cual se obtiene un conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos. Ejemplo, todo edificio es una construcción. Esta escuela es un edificio, por lo tanto, esta escuela es una construcción. Otro ejemplo, todo ser vivo tiene un principio vital llamado alma. El naranjo es un ser vivo, luego tiene un principio vital llamado alma. Lo característico del juicio es la partícula luego o sus equivalentes. Por lo tanto, en consecuencia, de ahí se desprende, etc. Las operaciones mentales. Estos tres tipos de pensamientos son el resultado de otras tantas operaciones mentales. Las operaciones mentales son más bien objeto de estudio de la psicología, pero aquí haremos una breve descripción de ellas. Así, la idea o concepto es el resultado de un trabajo intelectual llamado simple aprehensión o abstracción. El juicio, a su vez, es el pensamiento obtenido por la operación llamada juicio. Esta operación se le añade el calificativo de psicológico para distinguir de la representación intelectual del mismo nombre. Así, juicio lógico o simplemente juicio es el pensamiento y el juicio psicológico es la operación. De igual forma, el raciocinio, si es raciocinio lógico o simplemente raciocinio, es el resultado de una tercera operación de nombre raciocinio psicológico. Esto podría resumirse de esta manera. Cuando el sujeto abstrae, obtiene una idea. Cuando juzga, obtiene un juicio. Y cuando razona, obtiene un raciocinio.
Recuérdese que las tres operaciones son instantáneas y los pensamientos obtenidos son permanentes. Quedan guardados en el aparato cognitivo, aun cuando esto no sea consciente. Las expresiones, vamos a decir lo siguiente, en el ser humano existe la necesidad de expresar sus pensamientos. Estas expresiones son la palabra o término, la proposición y la argumentación. Así, la palabra término es la expresión de la idea o concepto. La proposición es la expresión del juicio y la argumentación es la expresión del raciocinio. Es importante notificar que el nombre que se les dé ya a los pensamientos o bien a las operaciones, y por qué no decirlo, a las expresiones, puede variar de acuerdo a cómo lo den a conocer diferentes autores. Esto no debe confundirnos. Por eso debe quedar clara la diferencia entre la operación psicológica, el resultado de esta operación y la expresión de este resultado. Es decir, la abstracción o simple aprehensión, por ejemplo, es la actividad mental que genera las ideas o conceptos. Y cuando deseamos comunicar este pensamiento, usamos las palabras o términos. Quizá en esto no exista complicación, pero si nos preguntan, ¿qué es el juicio? ¿O qué es el raciocinio? ¿Qué responderías? ¿Acaso se refiere a la operación o tal vez al pensamiento? En este caso, para distinguir la operación del pensamiento, como ya lo dijimos anteriormente, se le agrega el adjetivo de psicológico a la operación y el de lógico al pensamiento. De esta forma, la operación se dirá juicio psicológico o raciocinio psicológico, y los respectivos pensamientos serán el juicio lógico o el raciocinio lógico. Se estila expresar estos pensamientos con solo las palabras juicio o raciocinio. Para la expresión también tenemos algunos autores, usan otra nomenclatura. Ejemplo, a la proposición o enunciación la llaman sentencia. Como quiera que sea, hay que tener claras estas diferencias para saber a qué se refieren los mencionados términos. De cada operación se obtiene un pensamiento y el cual se puede expresar externamente en una forma propia. El contenido de los pensamientos, las palabras, por ejemplo, las palabras se las lleva el viento, dice un conocido refrán. Podemos entender con esto que si una palabra expresa a un pensamiento y si este pensamiento carece de contenido extramental, estaríamos hablando de pura subjetividad, que posiblemente nada tenga que ver con la realidad. Y lo mismo se puede decir del juicio y del raciocinio. Por esto es importante saber qué contenido tienen nuestros pensamientos. Así, el contenido de la idea es una esencia. El contenido del juicio es la existencia y el del raciocinio, el movimiento. La esencia es lo que hace que el objeto sea lo que es. En el ejemplo del borrador que hemos estado usando, nuestro intelecto ha captado la esencia del borrador y se forma la idea o concepto de borrador. Esta esencia de borrador nos representa a un objeto que se usa para limpiar superficies. Por eso, cuando vemos otros objetos diferentes y nuestra mente capta que tienen esa esencia, afirmamos que esos objetos también son borradores. La existencia es aquello que es algo. Por eso, al observar un objeto podemos emitir el juicio. Este objeto es un borrador, ya que hace referencia a la existencia del mismo. Finalmente,
el contenido del raciocinio es el movimiento. Siguiendo con nuestro ejemplo, podemos argumentar: todo objeto que sirve para limpiar es un borrador. Es así que la goma es un objeto que limpia. Luego, la goma es un borrador. Esto nos mueve, ¿quién lo duda?, a usar con seguridad la goma para limpiar el grafito en un papel en el que tal vez deseamos realizar alguna corrección. Los raciocinios en sí mismos son verdadero movimiento, ya que hay un antes y un después. Juicios que sirven de premisas y se llega a conclusiones que nos mueven en nuestro actuar diario. Veremos que solo con raciocinios correctos y verdaderos nos pondremos en movimiento a buscar nuestro pleno desarrollo y nuestra felicidad. De lo contrario, los raciocinios falsos nos moverán, sí, pero hacia nuestra frustración. Vamos a resumir en la tabla siguiente todo lo que hemos expuesto.